Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Bendiciones a todos, estamos felices de estar una vez más en sus hogares. Queremos hoy compartir un tema que va a traer mucha restauración a sus vidas. Le hemos denominado el tema Cristo Jesús restaura todo, porque realmente eso es lo que Cristo Jesús hizo. Cristo Jesús vino a restaurar todo lo que el hombre por su naturaleza humana siempre ha fallado en todos los pactos que Dios ha hecho con el hombre, y el hombre ha arruinado los planes de Dios, pero Dios en su misericordia mandó a su Hijo unigénito como hombre, con naturaleza humana, siendo Dios, se convirtió en hombre. Y bueno, fue un hombre el que arruinó todo y un hombre fue el que restauró todo, y su nombre es Cristo Jesús. Hoy queremos enfocarnos en cuanto a la restauración de la autoridad. ¿Por qué es importante hablar sobre la autoridad? Porque nosotros vivimos en un reino donde hay otros reinos. Y Dios a nosotros nos ha establecido ya como reyes y sacerdotes. Los reyes y los sacerdotes tienen autoridad. Y cuando uno no tiene esa autoridad, realmente no puede hacer su papel como rey ni como sacerdote. Simplemente uno está ahí, pero realmente no hace la función que Dios ya nos ha delegado a nosotros para poder hacer. Entonces vamos a ver cómo Cristo Jesús, en su misericordia, su gracia, en su infinito amor, su plan redentor perfecto que Él vino a ejecutar en esta tierra, Él restauró la autoridad que el hombre había perdido, fallándole a Dios, pecando. Y lógicamente el diablo aprovechó esa oportunidad, tomó el lugar que el hombre tenía ante Dios. No solo tomó su lugar, sino que tomó la autoridad que el hombre tenía. Entonces vamos a ver ahorita cómo Cristo Jesús restaura eso en unos versículos. Todo lo que hablamos siempre está basado en versículos de la palabra de Dios. Así que vamos a empezar a leer estos versículos y pues le pedimos que usted se concentre con nosotros y yo le aseguro que va a ser bendecido de una manera especial. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para que con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok. Es tanto el deseo de Dios que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sepa cuál es la autoridad que nosotros tenemos delegada de parte de Dios, para que nosotros la ejerzamos y vivamos realmente como hijos, como reyes y sacerdotes, representándolo a Él en esta tierra. Y el apóstol Pablo, su oración era, dice aquí que Dios alumbrara los ojos de nuestro entendimiento
para que nosotros supiéramos realmente cuál es la esperanza que Él nos había llamado. También me menciona unas cosas importantes, por ejemplo, cuando dice que Dios resucitó a Cristo Jesús de los muertos y lo sentó a la diestra del Padre en lugares celestiales. Solo un poder sobrenatural puede resucitar a un hombre. Y en este caso, Cristo Jesús no fue resucitado de una tumba. Cristo Jesús fue resucitado del infierno mismo, porque Cristo Jesús tuvo su nivel de muerte fue en dos fases. Una es, Él murió como hombre, mas sin embargo, o sea, Él murió como hombre y fue llevado a la tumba. Sin embargo, Él descendió a los infiernos, ¿ya? Él no pudo haber muerto como Dios, pero sí su espíritu llegó hasta el infierno mismo, y de ahí Dios mismo a través de su Espíritu Santo lo levantó. O sea, es un poder sobrenatural que ni aún el infierno pudo contener a Cristo Jesús. Es decir, la muerte que tenía su imperio en aquel entonces le fue destronada. Su poder, su autoridad le fue quitada a través de la resurrección de Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús venció la muerte a través de la muerte, ¿ya? Entonces son cosas interesantes que nos dan luces de hasta qué nivel de autoridad nosotros tenemos, y Dios quiere que nosotros conozcamos esto. Pero me llama la atención el versículo 21, donde dice: sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino que también en el siglo venidero. Cualquier persona o espíritu o personaje, cualquier cosa que usted lo oiga como que es algo que tiene un poder y poder sobrenatural, el nombre de Cristo Jesús mismo tiene una autoridad muchísimo superior a cualquier autoridad, ¿ya? Mucho cristiano, cuando no conoce el nivel de autoridad que nosotros tenemos, vive en los niveles, por ejemplo, de que le tiene miedo al diablo, le tiene miedo a un espanto que se le aparece por ahí en la madrugada, o a un ruido, ¿ya? Vale la pena mencionar, ¿verdad? El mundo espiritual negativo es real, y las cosas que se oyen mencionar, que se oyen así como espantos, espíritus inmundos, demonios, obras de hechicería, brujería, maldiciones, todo lo que usted hoy ha oído mencionar, eso es real. Ahora, el cristiano, a través de Cristo Jesús, tiene ahora autoridad sobre todas esas cosas. Tiene autoridad inclusive sobre la misma muerte, tiene autoridad sobre Satanás mismo. ¿Ya? Que de hecho la vez pasada enseñamos que la muerte es una potestad superior a Satanás, ¿ya? Y el Hades, a pesar de que es un lugar, es una potestad también que tiene encerrado espíritus inmundos en las partes inferiores de la tierra. Cristo Jesús nos dio a nosotros autoridad sobre todas esas potestades. Entonces, imagínense qué nivel de vida puede tener uno como cristiano, y eso es el propósito de esta clase, y el propósito de Dios también, que puso en el apóstol Pablo, el orar para que la iglesia tuviera esa revelación. ¿Qué nivel de vida podemos nosotros tener cuando sabemos que todo está sujeto a la autoridad de Cristo Jesús, y Él nos dio a nosotros esa autoridad? Y vamos a ver los versículos bíblicos donde Él nos delega legalmente esa autoridad a nosotros. Entonces nosotros tenemos que vivir a un nivel superior a cualquier persona que no conozca a Cristo, ¿verdad? O a cualquier cosa que se pueda mencionar que tenga poder o autoridad. Nosotros debemos de tener un nivel de vida superior a todo eso. ¿Por qué? Gracias a Cristo Jesús. Entonces, repitiendo el 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino que también en el venidero. O sea, el nombre de Cristo Jesús es superior a todo, ¿ya? La autoridad que le fue delegada o que fue restaurada a través de Cristo Jesús y que le fue dada a Él es
enorme, es altísima, no tiene límite. Y dice en el 22, y sometió, esa palabra es fuerte, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Está hablando, Dios Padre dio por cabeza a Cristo Jesús sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿ya? Y la iglesia en el 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Imagínense, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, el Cristo resucitado está dentro de nosotros, ¿ya? Y la plenitud de Él está en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que no hemos llegado a sus niveles? Es simplemente porque la revelación de esto, o uno de estos temas, no ha llegado a mucho cristiano, y como no tienen la revelación, la palabra de Dios dice, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Pero la iglesia tiene la plenitud del Cristo resucitado, ¿ya? De hecho, el Cristo resucitado es un Cristo glorioso, sobrenatural, más sobrenatural y glorioso que el Jesús que anduvo en esta tierra. ¿Ya? El Jesús que anduvo en esta tierra hizo milagros, sanidades, etcétera, etcétera. Pero el Cristo resucitado es un Cristo, es un Jesús, digámoslo así, muchísimo más glorioso que el Jesús que anduvo en esta tierra. Y ese Cristo resucitado es el que está ahora en nosotros. Entonces, ¿qué nivel de vida nosotros deberíamos de tener, sabiendo que tenemos esa autoridad? ¿Ya? Entonces, cuando uno empieza a conocer eso, se levanta todo. La autoestima, se levanta la fe, se levanta la revelación en cuanto a muchas cosas. Uno ve las cosas de diferente manera. Ya eso que uno le tiene miedo al diablo, que uno le tiene miedo que se le hicieron hechicería, le hicieron brujería, que fulano lo maldijo, que fulano dijo que lo... Mire, todas esas cosas, uno ya se ríe de todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Cristo resucitado y la plenitud de Él está en nosotros. Y eso es algo que se va a comenzar a manifestar cuando nosotros lleguemos al nivel de revelación que ahora le estamos transmitiendo a usted, para que usted viva y que esa vida se vuelva vida en usted, en el sentido de que fluya a través de nosotros la plenitud de aquel que todo lo llena. Vamos a ver Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Okay. Adán, cuando fue criado y fue puesto en el Edén, Dios le dijo que él iba a tener potestad sobre la tierra, sobre los animales y aún sobre los peces del mar. O sea, Adán tenía una autoridad, una potestad terrenal, ¿ya? Cuando él perdió eso, y eso es algo lindo en Dios, y es una de las cosas que Dios restaura, que los que estamos viendo ahora, es la autoridad. Dios, cuando restaura las cosas, siempre las restaura al doble o más. Adán tenía autoridad sobre la tierra, pero viene Cristo Jesús, y como decía al principio, un hombre fue el que falló. Entonces el plan redentor tenía que ejecutarse a través de un mismo hombre. Por eso fue que Jesús, siendo Dios, se convirtió en hombre, ¿ya? Entonces un hombre arruinó todo, pero un hombre restauró todo. El primer Adán arruinó todo y el segundo Adán arregló todo. Entonces ahora viene Cristo Jesús y restaura la autoridad y la restaura al doble. Repito, Adán tenía potestad sobre la tierra, pero ahora Cristo Jesús dice, toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Adán no tenía potestad en el cielo, solo en la tierra. Entonces viene Cristo Jesús y restaura al doble esa autoridad. Entonces es algo glorioso que nuestro Cristo Jesús, cuando restaura, no restaura nunca al mismo nivel, siempre restaura al doble, ¿ya? Si alguien ha tenido una pérdida, perdió su matrimonio, perdió su hogar, perdió sus hijos, Dios puede restaurarle. Cristo Jesús puede restaurarle al doble, si no en cantidad, en calidad. Es interesante cuando uno ve
Cuando uno lee el libro de Job, creo que todos han oído acerca de Job, ¿verdad? Job fue un hombre que fue atacado duramente por Satanás, con permisión de Dios, por supuesto. Y cuando uno lee el primer capítulo del libro de Job, se describe todas las propiedades que Job tenía. Y cuando uno lee el último capítulo del libro de Job, después de que él pasó todo, había perdido todo lo había perdido, Dios le restaura todo y lo describen en el último capítulo del libro de Job. Y exactamente, cuando uno lee la lista de animales que tenía, todo lo que él tenía, al final del libro de Job, el doble Dios se lo restaura. Entonces, si nosotros hemos perdido algo, sea lo que sea, en cantidad o en calidad, Dios nos lo va a devolver, al menos nos lo va a devolver en doble. Cristo Jesús restauró más que al doble la autoridad que Dios nos había, o que el hombre había perdido. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por eso dijo Cristo Jesús, todo lo que atéis aquí en la tierra, será atado allá en el cielo. Y que todo lo que desatéis aquí en la tierra será desatado allá en el cielo. Imagínense qué autoridad la que nosotros tenemos en el mundo espiritual. ¿Ya? Entonces, el deseo de Dios es que conozcamos esto. ¿Para qué? Para que vivamos como reyes, porque somos reyes, somos sacerdotes. Él es el rey de reyes. Nosotros somos los reyes y los sacerdotes, y Él es el rey de reyes. ¿Ya? Él nos convirtió a nosotros en sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Somos sacerdotes, representamos a Dios, somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Pero no podemos ejercer nuestra función si no sabemos qué autoridad tenemos, ¿verdad? ¿Ok? He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Ok? Mire qué interesante, nos dio potestad de hollar. Hollar significa aplastar, de una vez agarrar con el pie así, hollar. O sea, ¿cómo se llama esa acción con el pie así? Lo aplasta uno, pero ya, uno machuca, pero cuando ya le hace así, deshacer, ¿ya? Ok, aquí os doy potestad de deshacer serpientes, escorpiones, que estos son animales, figuras de demonios, potestades, gobernadores de las tinieblas, etcétera, etcétera. Sea cual sea su rango espiritual, Dios nos ha dado la potestad de hollar esas serpientes, esos escorpiones. Y todavía, por si alguno tiene la duda, y mire, ¿y será que sobre esto sí, sobre esto no? Mire, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañaría, dice. ¿A qué le podemos tener? Por eso decía el apóstol Pablo, dice, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Ni modo, porque Él tenía la revelación de quién era Él en Cristo Jesús y qué nivel de autoridad Él tenía. Amén. Entonces, sobre toda fuerza del enemigo, Dios nos ha dado la potestad de hollarlas, ¿ya? Y nada nos va a dañar. Cuando uno tiene claro eso, uno vive como rey. Amén. Y es cuando uno cree la palabra, ¿verdad? De lo que estamos ahorita hablando. Digamos, si a veces uno puede percibir un ambiente negativo uno en su casa. Entonces, como autoridad que Dios me ha dado, como hija de Él que soy, yo tengo esa autoridad para reprender y echar fuera ese espíritu que pueda estar ahí queriendo estorbar en mi casa. Y no tengo que llamar a otra persona, o al pastor, o a un líder, sino que yo puedo hacerlo porque yo tengo la autoridad de Dios. Exacto. Y eso es algo que en la iglesia hemos crecido mucho. Me recuerdo cuando comenzamos la iglesia, ¿verdad? Los hermanos que aceptaban y llegaban, comenzaban a crecer en la iglesia, siempre me decían, mire, ¿será que no va a orar usted por mi hermano, por mi sobrino? Fíjese que está pasando problemas, tiene otro problema. ¿Será que no puede ir usted, como usted es el pastor, ¿verdad? Y fue un proceso, ¿verdad? Decirle, mire, usted tiene esa autoridad. Usted no tiene que esperar que un pastor, que un líder vaya. Usted tiene esa autoridad. Ejerza su autoridad. Tome autoridad sobre eso. Y bueno, ya el círculo ya se dio vuelta, o la rueda se dio vuelta. Ahora cada hermano, especialmente los líderes, saben que tienen esa autoridad.
esa potestad de hollar esas serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza el enemigo muy fuerte. Podrá hacer la lucha contra el infierno entero, podrá estar luchando y nada nos va a dañar, porque tenemos la autoridad de Cristo Jesús en nosotros y la cobertura de Él, ¿verdad? Amén. Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok. Aquí hay un listado de cosas interesantes que se dan en los cristianos cuando uno lo cree. Lo que hoy estamos tratando de desatar en la vida de los que van a escuchar este programa es desatar fe. ¿Para qué? Para que empiecen a creer esta palabra que les describe el nivel de autoridad que tienen, y entonces las señales les van a seguir. ¿Cuáles son algunas de esas señales? Dice, en su nombre echarán fuera demonios, ¿verdad? Los que hemos tenido la experiencia de orar por endemoniados, personas hechizadas, embrujadas, maldecidas, personas que tienen posesiones demoníacas, que no son cristianos, ¿verdad? Y llegan y bueno, hemos visto el poder de Dios actuando ahí, liberando a esas personas y quedar totalmente libres. Y después no solo libres, sino después ser llenas del poder del Espíritu Santo. Nosotros hemos visto esto. Ahora, ¿por qué lo miramos? Porque lo hemos creído. Cuando uno cree, uno actúa en fe y ejerce la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Dice, hablar en nuevas lenguas. Tenemos que desarrollar un tema acerca de las lenguas. Cuando la Biblia habla de lenguas, no está hablando de idiomas humanos, ¿ya? Yo soy bilingüe. Eso no quiere decir de que yo tengo el don de lenguas. Las lenguas que la Biblia habla se refieren a lenguas espirituales, dadas por el Espíritu. Yo sé que en su momento algunos han tergiversado esta manifestación del Espíritu y han salido críticas como por ejemplo que los que hablan en lenguas son jerigonzas, que hablan, se las aprenden, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Ya? O sea, no, es una manifestación sobrenatural que fluye de uno cuando uno recibe el poder del Espíritu Santo. Son lenguas espirituales. Pablo hablaba de lenguas angelicales, ¿ya? Lógicamente, en su momento dado han habido experiencias como la de que nosotros tuvimos en el caso tuyo, ¿verdad? Cuando recibiste el bautismo del Espíritu Santo. O sea, vos no hablas inglés y cuando lo recibiste comenzaste estaba recitando un salmo en inglés, pero con un inglés antiguo, como que dice el King James, el de Reina Valera, pero del antiguo, ¿ya? Entonces, y yo me sorprendí, decía, pero si mi esposa no habla inglés y estaba recitando un salmo, ¿de dónde pudo haber ella aprendido eso? Era el Espíritu Santo que estaba fluyendo a través de ella. Ahora, si alguien dice, mire, yo no creo, eso no es así, pues lógicamente el Espíritu Santo va a tener su tope, su límite y no va a poder fluir de esa manera. Pero los que hemos tenido esa experiencia sobrenatural de hablar en otras lenguas, estamos hablando de lenguas espirituales, angelicales, podemos decir que estas señales siguen a nosotros, y cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo es otro nivel sobrenatural, pues, ¿verdad? Cuando uno acepta a Cristo Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, entra en uno. Ya, los tres entran en uno, pero el bautismo del Espíritu Santo es una cobertura sobrenatural, es un poder que baja, ¿ya? Y entonces la señal de que alguien ha recibido el bautismo del Espíritu Santo es que habla en otras lenguas. Ahora, alguien puede decir, mire, fulano de tal habla en lenguas y mire, anda haciendo esto, anda haciendo lo otro. Es posible, pero eso no significa que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hay cristianos y todos en un momento dado, siendo cristianos, hemos fallado, y cualquiera puede decir, mire, usted es cristiano y mire lo que anda haciendo. Eso no quiere decir que yo no tenga a Cristo Jesús en mi corazón y que yo no sea salvo, ¿verdad? Son dones dados por gracia, inmerecidamente. La salvación es por gracia, ¿ok? Pero entonces, bueno, ese es otro tema y tenemos que desarrollarlo. Luego dice, y tomarán en las manos serpientes, ¿ya? El apóstol Pablo fue uno que demostró esto
El apóstol Pablo, creo que fue en la isla de Malta, ¿verdad? Que llegó, que ahí tuvo su naufragio. Y bueno, una serpiente se le enrolló en el brazo y todo lo de la tribu dijo, porque lo llevaban a él preso, digo, aparte de tener el castigo de la justicia humana, también tiene el castigo de la justicia de Dios, porque la serpiente lo anda siguiendo, ¿verdad? Los indígenas son supersticiosos y él se sacudió esa serpiente y se fue, creo que cayó en el agua, en el fuego, y la serpiente huyó. Entonces, ni aún las serpientes, y las serpientes tipo de Satanás, ¿ya? Satanás no nos puede hacer daño, no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo y tenemos autoridad sobre ellos. Luego dice, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, ¿verdad? Esto está relacionado mucho con obras de hechicería, brujería, que a veces le dan tomas a una persona, le maldicen lo que va a tomar, tanta cosa que se mueve en el mundo espiritual negativo. Nada de eso nos podrá hacer daño. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad de Cristo Jesús y somos hijos de Él, ¿ok? Entonces dice, y sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán, ¿ya? Nosotros pondríamos las manos y eso es lo que hemos visto. Se pone la mano sobre los enfermos creyendo que Dios lo va a sanar. Dios lo sana. A veces no sana en el momento, pero desde el momento que nosotros ponemos la mano sobre un enfermo, empieza un proceso de restauración. Para comenzar, su alma empieza a ser restaurada. Cuando un cristiano pone sus manos sobre una persona, un proceso de restauración y sanidad se lleva a cabo. ¿Ibas a decir algo? ¿No? Ok. Bueno, vamos a leer Colosenses 2:9. Dice así, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ok. Esto es algo que ya lo hablamos en los versículos pasados. En Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo estaban concentrados en Cristo Jesús, ¿ya? Ahora Él está en nosotros, ¿ya? Entonces la plenitud de la deidad misma está en nosotros y por eso es que nosotros estamos completos en Él. A veces se le hace la pregunta a un creyente, a un cristiano, ¿y usted cómo está con el Señor? Mal, dice. ¿Y por qué está mal? Es que yo le he fallado. No, mire, usted está completo. Nosotros tenemos la plenitud de la deidad en nosotros, ¿ya? Nosotros no hemos sido justificados por nuestras obras, fuimos justificados por nuestra fe. Nuestras obras se van a ir alineando conforme nuestra fe vaya creciendo, ¿ya? Las obras de los cristianos son fruto de la fe. Entonces no debemos enfocarnos en las obras y olvidar la fe. Levantemos la fe a las personas y las obras se van a ir alineando, ¿verdad? Lo que hemos visto en la iglesia, ¿verdad? Personas con costumbres, con adicciones, cometiendo pecados desde hace años. Cuando le entregan su corazón a Cristo Jesús, les enseñamos quién es Cristo Jesús y sus obras se empiezan a alinear conforme su fe va creciendo. Entonces estamos completos en Él. Y Él es la cabeza de todo principado y potestad. Todo es todo principado y potestad. Cristo Jesús es la cabeza. Amén. Ok, Hechos 1:8. Y les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ok. La experiencia sobrenatural de recibir el bautismo del Espíritu Santo es algo maravilloso, ¿ya? Los cristianos recibieron poder cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, que de hecho ya tenían autoridad, porque era una autoridad delegada por Cristo Jesús. Y eso es algo que yo creo que no nos daría a nosotros la oportunidad de hablarlo ahorita. Los cristianos, antes de que el sacrificio fuera hecho, tenían autoridad delegada por Jesús y por eso hacían los milagros y las sanidades. Cuando Él se fue, vino el Espíritu Santo. Entonces ya los milagros que nosotros hacemos ahora es por el poder que hemos recibido directamente del Espíritu Santo, ¿ya?
Entonces ellos echaban fuera a los demonios en el nombre de Jesús. O sea, no por nombre de ellos, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el sacrificio no se había hecho. Jesús solo les dio autoridad a ellos para poderlo hacer en su nombre. Todo era en su nombre. Pero cuando vino ya el bautismo en el Espíritu Santo, ya directamente nosotros, con el poder del Espíritu Santo, echamos fuera los demonios. Ya no tenemos ni que decir, fuera en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Lo hacemos a veces porque eso ya está programado en nuestra mente, ¿verdad? Y lo decimos, pero realmente ahora los milagros, las sanidades que los cristianos nosotros hacemos, lo hacemos por el poder directamente del Espíritu Santo. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Ok, bueno, sigamos. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que le creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo puedo yo recibir todo esto que estamos hablando? ¿Cómo puede usted recibir todo esto que estamos hablando? La autoridad, el poder, la unción del Espíritu Santo, que las señales lo sigan. Es muy sencillo, recibiendo a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Él es el principio y el fin de todo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta. Él es quien cambia todo y que Él restaura todo. Cristo Jesús quiere restaurar todo en usted y le quiere dar la autoridad para que usted pueda ejercer autoridad sobre el mundo espiritual. Si usted quiere aceptar a Cristo Jesús en su corazón, en este momento podemos hacer una oración muy sencilla y Cristo Jesús va a entrar a morar en su corazón. Si usted nunca ha hecho esta oración, usted ya la hizo, pero la hizo como sin fe y no está seguro si realmente Cristo Jesús entró en su vida o no, si usted es salvo o no, hagamos esta oración. Yo le voy a pedir que usted repita conmigo esta oración. No tiene que cerrar sus ojos, si quiere lo cierra, si no me mira a mí a través de la pantalla. Quiero que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador, que te necesito, y en este momento yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. En el nombre tuyo yo renuncio a todo poder de Satanás sobre mi vida. Te entrego mi vida para que tú tomes control y autoridad y poder sobre mi vida misma. Hoy, en este momento, me declaro salvo o me declaro salva y me declaro sano de toda enfermedad. En el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús. Si usted hizo esa oración, escríbanos, o si conoce una iglesia donde usted se sienta cómodo, vaya a esa iglesia y ahí le van a ayudar y usted va a ir creciendo en esa fe que hoy le hemos comenzado a ministrar a su vida. Dios le bendiga y nos vemos en el próximo programa. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy